mataron a Bembón y a la India. ¡No puede ser! ¡Creo que yo la maté! ¡Que no, hombre! Fue una trampa. El indio sacrificó a su vieja. ¿Qué vas a venir a mí rogándome que te perdone? Prefiero morirme. Parcero, ten mucho cuidado, ¿eh? Te quiero. Te volviste a pelear con tu marido. Yo ya no tengo marido para pelear. Colombiano, no tira piedras el que tiene el techo de vidrio. Y tú no eres precisamente un angelito. ¿No me vas a venir a enredar que andas buscando fondos para tu campaña? No me hagas perder la paciencia. Ya vi que arrastraron a mi hijo en sus penas. Y eso sí que no se los voy a perdonar. Cuando decidí hacer negocios con los Acero, aclaré que no quería penas. Vámonos, David. Te dije que aquí no se mueve nadie. Me vas a escuchar, don Chucho. ¿Sabes por qué? Porque tengo grabaciones y pruebas. Solo necesitaba la cerecita del pastel. Explícame qué business tenés con el cartel de Tijuana, pues. Qué feliz te voy a hacer cuando le haces esto. Ay, mi amor. Qué bueno que llegaste. Te estuve esperando todo el día, no sabes la falta que me hiciste. Es que tengo las hormonas como todas alborotadas. Mira, mija, si va a estar con cosas de mujeres, hormonas y eso, a huir, pero de una para mi casa. Oye, ¿pero qué te pasa? Yo no te hice nada. Te recuerdo que tú vienes a mi casa para olvidarte de los problemas que tienes en tu casa. Dime, papacito. Yo te conozco. ¿Qué ahora hizo tu mujer? Pues nada, mija, no hizo nada, pero ya me trae hasta los huevos. Todo el tiempo está descontenta, amargada, peleando, me trae hasta la madre. En cambio, yo no me quejo de nada. Y puedes venir a la hora que quieras y como quieras. Y yo así... Es que tú eres diferente, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿por qué no te divorcias de ella y te casas conmigo? ¿Qué no se supone que uno se casa para estar acompañado? Mira, estuve pensando y Salvador también cuando lo conocí no era muy distinto. O sea, andaba de picaflor por todos lados en Juárez y todas las mujeres se la aventaban encima. No compares a mi sobrino con Eric. Salvador es un muchacho muy responsable. Corrección. Se volvió responsable desde que se enteró que estaba embarazada. Me pidió matrimonio. Sentó cabeza. ¿A dónde quieres llegar? Josefina, embarázate. Dale un hijo al gallo. Además, así ninguna vieja se va a meter con él. Dije algo malo. Yo no puedo tener hijos. Hace 3 años perdí a un bebé de Eric. Quedé estéril. Es como un karma, ¿sabes? Sara también quedó estéril años después de tener a Salvador y mi hermana Berta nunca pudo concebir. Lo siento mucho, yo no sabía. Al parecer, la vida ya no quiere más sangre Aguilar Bermúdez en este mundo. ¿De verdad le vas a disparar a un hombre desarmado y con los brazos arriba? Que además es tu familia, porque te guste o no, estamos emparentados, colombianos. Mucho mejor. Platicando se entiende la gente inteligente. A ver, Manuel, ¿qué ching es lo que quieres? Te vengo siguiendo la pista desde hace rato, mío. Y te lo dije el otro día. Nunca me tragué el cuento completo. Es más, ¿sabes que le creo toda la hembrita esa que tenés atormentada? A tu nuera, a Vicenta Acero, la hermana de Salvador. ¿A ti también te vino con cuentos esa pinche vieja? Nos tiene mareadas a todos con sus pintiras, cara. ¿Mentiras? Sí. ¿Y las grabaciones que yo tengo también son mentiras o qué? La vuelta es así. O le pones punto final al negocio que tenés con el indio, o si no está ¿O qué? Y no te hagas el conmigo, mijo. A vos no te tengo ni chimba de miedo. Y por mi familia me hago matar para que lo sepas. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer para salir de aquí? Tranquila, que ya no nos vienen siguiendo los hombres del indio. No nos podemos confiar. ¿Qué tal si en cualquier momento... ¡Uy! ¡Hey!
Soy yo. Salvador, ten más cuidado, por poco y te damos. Pues no es como que ibas a ver que estaban aquí. Me separé con Manuel para encontrarlos. Pues esto ya se puso feo. El indio ya nos dejó de seguir. Pero estamos perdiendo muchos hombres y Bembón está muerto. Nos tenemos que pelar ahorita mismo. Los migrantes. En los camiones, en camino a Loreto. Bueno, entonces nos vamos ahorita mismo antes de que pase algo peor aquí. Está bueno, pero entonces esperen en la salida con los camiones. Yo voy a ir por Abelardo y Manuel y ahorita los alcanzo. No, mijo, pues fíjate que eso no se va a poder. Yo voy contigo para buscar a Abelardo. Vicenta, confía en mí. No voy a dejar que nada le pase a Abelardo, ¿ok? Y tú, cabrón, te encargo a mi hermana, ¿eh? Que ya la encontré y no la pienso perder otra vez. Con cuidado. Mi vida sería muy distinta si ese niño hubiera nacido. Pero es el precio que me tocó pagar por vivir una vida a salto de mata. No es fácil ser madre en el narco. Siento mucho decírtelo. No ha sido fácil para mí. No lo fue para mi hermana Sara. No lo está haciendo para Araceli y tampoco va a ser fácil para ti. Es que ese ya no es mi pedo. Salvador ya no está en cosas chuecas, tiene una sociedad con mi papá, compran y venden caballos de carrera. Tienes razón. Pero es muy difícil ser mujer en el narco. A las balas no les importa si tienes ovarios o testículos. La muerte siempre ronda este negocio. ¿Y por qué no te divorcias? ¿Divorciarme? Eso jamás. Yo hice votos cuando me casé y los pienso cumplir. Pero, Josefina, todo el tiempo te quejas de tu marido. Se pelean todo el tiempo. Pero todas las parejas se pelean. Yo no voy a salir corriendo a pedir el divorcio al primer malestar. Mira, tú eres muy niña y no tienes idea lo que es estar casada. Es tolerar las diferencias, es aprender del otro y sí, aguantar en silencio lo que te disgusta, porque también estar casada es ceder. ¿Cuándo yo a usted le he prometido algo? ¿Cuándo le he dicho yo que nos vamos a casar? Bueno, pero si lo único que haces es quejarte de tu vieja, mejor ya déjala y vente conmigo. No me amas. Ah, pues sí, claro que te amo, Débora, cómo no, pero tú tienes que entender una cosa, mira, el matrimonio solamente sirve para joder relaciones. Así de sencillo. Me estás diciendo que hay que ser sumisa. Eso es para ti el matrimonio. Ay, no, Josefina, es que tú te mereces otra cosa. Te mereces a alguien que te haga feliz. No ese marido que es un patán. Esta plática se terminó. Bueno, tranquila. Ya me voy. Esta es tu casa. Mi amor, ¿cómo te fue en el karate? Buenísimo. Aprendí nuevas katas. ¿En serio? Bueno, vete a bañar y a cambiar y luego me cuentas, ¿sí? Sí. ¿Necesita algo más, señora? No. Te puedes retirar. Señora, me gustaría pedirle perdón por lo del beso. Ya no quiero hablar de eso. Para mí no pasó nada, así que para ti tampoco. Tepo. Sí, señora. ¿Sabes a dónde fue mi marido? Bueno, igual y esto te haga cambiar de opinión. No, mija, no estoy para recadito ni nada de eso ahorita. Ay, léelo. Estamos embarazados. ¿De qué? ¿Me voy a hacer papá? ¿De qué vamos a tener un gallito? Venga para acá, mi chula. Si de veras te importara tanto, Salvador, pues ya hubieras matado al indio Amaro y a mí. Pero te faltan los huevos que a mí me sobran. Hey, cállate, Chucho, maneja el silencio, pues. No todos somos igual de pichurrias como vos. Hay quienes entre tanta pólvora y tanta sangre
Tenemos lo que vos no tenés. Conciencia tranquila, amigo. Siempre he estado dispuesto a dar la vida por Chavita. Y si no te mato, es porque tu hija está esperando un peladito acero. Y la sangre acero se respeta, ¿oíste? Sí, así es. La sangre siempre se respeta. Pero pues tú no tienes la sangre de Salvador. Y yo no puedo permitir que te conviertas en la espada que me tenga contra la pared. ¿Y ese tiro? Eso estuvo cerca. Señor Gustavo, ¿vos estás seguro que nosotros no nos conocemos de otro lugar? La verdad que no creo que tengamos mucho en que ver nosotros dos. Mario Casas. Ya lo recordé. Ese es su nombre. Dueño de Farmacasas. En aquel entonces yo trabajaba para la Procuraduría y usted se dedicaba a otras actividades. A ver, ¿qué hace un fabricante de drogas sintéticas trabajando para el marido de mi jefa? Era su consuegro. Esto lo debía haber hecho desde hace tiempo. Y colombiano ya sabía demasiado. Me chantajeó y eso no se lo permito a nadie. Un hombre con mis aspiraciones no puede dejar cabos sueltos. Con el idiota de mi hijo y con Vicenta tengo suficiente. ¿Y esas fotos? ¿Quién es? ¿Está vivo? Sí. Remátalo. Tío, pero es el suegro de Lorena. Remátalo, chingada madre. Si queda vivo nos va a delatar. ¿Quieres acabar preso o muerto? ¡Dale! ¡Vámonos! Es Salvador, tío, hay que apelarse. La merca mañana al mediodía. Le vamos a pedir al cheneque que hable con el poligrín para que no se parezcan los de la migra. Nomás no me vais a embarrar esto, Roscas, ¿eh? No se preocupe, patrón. Arránquele ya, pues. Esperan. Se fueron, capo. Órale. Narcos, hijos de la tiznada. Ni en plena guerra dejan de hacer sus negocios. Así que por acá van a pasar la merca. Se me hace que mañana te vamos a volver a chingar, indio. Mañana. ¡Marcelo! Chavita. ¡Marcelo! ¡Manuel! ¡Manuelito! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Marcelo, parcero, no, no! ¡No, no, no! Parce, ¿quién te disparó? ¿Quién te hizo esto, ching? ¡Marcelito! ¡No, no, 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 parcerito! Yo soy hija de Edelmira Rigores y de Vicente Acero. Soy tu hermana, Salvador.